Es un gozo en esta mañana participar con cada uno de ustedes y gracias por el aprecio y la oportunidad que el pastor Adner nos permite sumarnos a esta tarea de edificación. Oramos que la paz, la gracia y la fortaleza del Señor esté sobre su vida siempre, a su amada esposa, a todo el equipo de trabajo de esta comunidad apostólica allí en Dallas. A nombre de la red, en nombre propio, nuestro cariño y saludo fraterno en el amor de Cristo y compromiso solidario de seguir avanzando en esta tarea de edificación, no obstante los retos y dificultades que circunstancias temporales se presentan. Pero estamos como Iglesia de Cristo entrenados, diseñados y establecidos en Él para prevalecer y permanecer en su gracia, mostrando lo que es la realidad de Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Así que les animamos a seguir firmes, participando con todo lo que Dios les ha confiado y cada uno en lo que la gracia de Dios ha recibido, lo ministre, lo sirva para que el reino de Cristo sea extendido y la iglesia de Cristo sea edificada. Gracias por sus respaldos, sus oraciones, sus aportes, su servicio a esta tarea que juntos realizamos. Que la gracia y la paz de Dios esté siempre sobre ustedes y es nuestro deseo que el Espíritu de gracia les asista poderosamente en cada etapa y momento de este desarrollo como vida de iglesia. Les apreciamos siempre con todo nuestro profundo aprecio. Muy bien, amados, en esta ocasión pues quiero sumarme a esta tarea de enseñanza y edificación que se ha venido impartiendo a través de sus pastores. Y quiero entonces en esta oportunidad compartir cómo desarrollar una fe participativa y efectiva en tiempos conflictivos. Y sumándonos a todo este entendimiento de las gracias y recursos que Dios nos ha dado en Cristo para que en esta jornada de fe tengamos una acción productiva. Cómo poder saber de todo aquello que en el Señor somos y tenemos para nosotros expresar lo que de Él por gracia hemos recibido y ser entendidos de cuál es nuestro llamamiento, pero también ser efectivos de cuál es nuestra participación en los momentos históricos y situaciones coyunturales que se nos presentan en esta vida de fe. Así que yo quiero valerme de una escritura para compartir con ustedes este principio. Y es una afirmación que Pablo le hizo a Filemón en su carta, en el único capítulo que tiene los versículos 4 en adelante. Él dice: doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué poderosa palabra la que Pablo afirma con respecto a lo que es y tiene Timoteo como un colaborador de Cristo en esta tarea de edificación. Es interesante que esta epístola se escribe también en uno de los periodos más conflictivos y complejos para el desarrollo de esa iglesia primaria. La iglesia está en una etapa de expansión. En un estado embrionario, cada congregación empieza a enfrentar sus propios retos en un contexto sociopolítico también muy difícil. Recuerde que es el imperio de Roma que subyuga a todos los pueblos y en su tarea política de expansionismo ha llegado a distintos territorios para establecer por su fuerza y sus leyes el dominio de un gobierno mundial. Roma, en cabeza de los Césares, tiene una agenda globalizada para hacer que todas las naciones del mundo hasta entonces conocido
sean parte de ese imperio. También hay un efecto económico, la división de clases, la injusticia y la pobreza. La esclavitud prevalece por doquier. Son situaciones muy complejas porque sumado a ello hay una persecución religiosa. El imperio no acepta que haya un reconocimiento de otro rey y señor fuera de lo que el César como divino establece y quien espera culto de todos sus súbditos y conciudadanos. Por otro lado, el judaísmo, que en su celo fanático no quiere perder entonces esa alianza que tiene con el gobierno de turno, pero tampoco que su sistema cúltico y aristocracia sacerdotal sea amenazada por algunos que ahora han abrazado el evangelio de Cristo, que según ellos va contra la ley, va contra el templo y contra las tradiciones. Note entonces la complejidad que estos creyentes tienen, y es en ese contexto esta carta que fue escrita a este eminente colaborador del reino, un tal vez adinerado empresario que tenía su capacidad de poder tener esclavos que eran comprados para servicios domésticos o asuntos de aquellos que tenían el poder económico para hacerlo. Por lo tanto, si Filemón tenía esa capacidad, era alguien con una economía solvente, un periodo en que la esclavitud es legalizada. En ese contexto histórico, años 60, tal vez en la ciudad de Colosas, donde éste radicaba, Pablo escribe esta carta y quiero solamente tomar esa porción que he leído para hacerles saber cómo Dios quiere también a través de nosotros, como lo hizo con Filemón en su tiempo, momento histórico y realidades sociopolíticas y económicas, tener una participación de una fe, como él lo declara, eficaz. Pablo muestra aquí entonces que Filemón ha hecho que su fe sea participativa, por un lado. O sea, no es una fe pasiva, no es una fe solamente de creer o de sentir. Es una fe que tiene una acción, porque dice la participación de tu fe. Es cómo se involucra en un desarrollo de vida y que tiene una expresión práctica. Pero no solo que tiene una participación, sino que es eficaz, que es efectiva. Y eso es lo importante, porque muchas veces podemos tener una participación de fe, pero es incongruente, sin resultados, sin fruto, fanatismo, y que no provoca realmente un efecto como lo que fue en la vida de Filemón la clase de fe que él podía expresar. Una fe que, como lo declara Pablo, fue notoria para los demás. ¿Mostrada en qué? En que el corazón de los demás era confortado, recibía consuelo, recibía aliento, recibía inspiración a través de alguien que hacía que su fe era una manifestación de vida para los demás. Cómo esa fe también se expresaba en un amor práctico, en un amor fraterno, en un amor solidario, en un amor acompañado de obras y acciones de justicia. Y cómo la gente podía recibir a través de Filemón en sus corazones el gozo y el amor de alguien cuya fe no era un asunto místico, supersticioso o fanático, sino práctico y efectivo. Entonces, comprendiendo lo que es en ese contexto y el desarrollo de fe que Pablo utiliza, es donde pudiéramos nosotros también apoderarnos de esta gracia, de cómo Dios a cada uno de sus santos elegidos y amados les ha dado un suministro de fe. A todos nos ha dado una medida de fe que tiene que ser desarrollada de manera efectiva y que tiene que tener una participación productiva en lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos desarrolle en el momento, historia y lugar en que ha sido llamado. Recuerde, Colosas no era una ciudad fácil.
tampoco estaba en las mejores condiciones para que la vida fuese placentera. Sus propios retos, desafíos con influencias del gnosticismo pagano que atentaban contra la realidad y deidad de Cristo el Señor. Colosas también se veía asediada por el judaísmo legalista que llegaba para perturbar con sus tradiciones y oposición a la fe a los creyentes en esa comunidad. También tenían a los ascetas, humanistas que pensaban que negándose del placer y aislándose del mundo malo, su vida iba a mejorar. En esas condiciones es que entonces se enfrenta Pablo para declararle a la iglesia de Colosas que pueden estar firmes y creyendo en lo que Dios le ha dado. Pablo declara que para esa iglesia se desarrolla una fe productiva e inteligente. Es entonces donde nosotros podemos entender que fe no solamente es un cúmulo de doctrinas o de credos que vienen a estructurar la base de la fe, llamémosle cristiana. Fe también tiene una connotación de fidelidad a Dios, de la forma en que yo puedo mantenerme firme a lo que he creído, confiado en el Dios en el cual yo he creído, del cual yo soy y a quien yo sirvo, como lo dijo Pablo. O una fe que es producto de la confianza en que yo he recibido y he aceptado esa gracia que Dios me otorga, ese favor, ese perdón gratuito y todo lo que Él en esa expresión de amor me confía. Desde todos esos asuntos, fe, entonces se convierte para nosotros en el elemento en el cual podemos ser participantes y efectivos a pesar de los momentos conflictivos. Porque no podemos ser efectivos en lo que hacemos si no conocemos de quién somos y qué tenemos en Cristo Jesús. Pablo le escribió a Timoteo y dijo en el capítulo 2, versículo 11 y 14 lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Notemos entonces cómo Pablo muestra que la gracia que se nos ha otorgado en Cristo es una gracia que se manifiesta, o sea, que tiene una expresión evidente, un testimonio público, una expresión clara de lo que ella hace y de lo que ella es en la vida de quienes la reciben. Dice la manifestación de una gracia que salva, de una gracia que enseña, de una gracia que libera, de una gracia que purifica y de una gracia que capacita, como lo dice Pablo, para vivir justa, sobria y piadosamente, como pueblo propio, es decir, de un pueblo que ha renunciado a ser de sí mismo y de este sistema y ahora reconoce que es de quien lo ha redimido. Somos propiedad del Señor por un derecho de creación y por un derecho de redención. Pero ese pueblo que es propiedad de Dios tiene un propósito claro. Ese propio pueblo es el que viene a ser ahora expresión de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Obras que han sido hechas en Cristo Jesús y que por gracia se nos han otorgado. Pero sencillamente es el conocimiento de lo que en Él recibimos en el que podemos tener el emprendimiento efectivo de lo que en Él somos. Por eso Pedro nos emplaza, segunda de Pedro 3:18, a que todos
por encima de cualquier otra prioridad de la vida, nosotros estemos decididos y definidos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Nosotros podemos entonces, como dice Pablo en Tito, vivir de manera efectiva y participativa la fe si podemos tener una expresión, como lo dice, sobria. Es una fe que nos desarrolla una mente controlada, cabal, que nos lleva a vivir moderadamente sin excentricidades ni imitaciones burdas de un sistema apartado del orden divino. La sobriedad es característica de un hombre de fe. Luego dice que nosotros podemos vivir piadosamente. La piedad es la expresión del fruto de vida en relación con los demás, de ese sentimiento de amor fraterno y solidario con aquellos que requieren de nuestro apoyo, pero también justamente de esa justicia que Dios nos otorga en Cristo y por la cual Él nos declara justos por su gracia. Así que como hijos justificados tenemos con Dios una comunión plena y una posición legal porque ha sido posible por la obra de la gracia de la justicia de Dios en Cristo. Esa fe es eficaz si tiene conocimiento del Dios de gracia que la otorga y para qué Él nos la ha dado. Dice Pablo, para que nosotros como pueblo suyo seamos entonces celosos, ardientes, definidos en caminar y expresar las buenas obras que de la fe de Cristo se derivan, porque es de su obra perfecta que han sido diseñadas. No son buenas obras producto de nuestra filantropía, de la bondad de nuestro corazón o de simples anhelos de humanismo. No, son buenas obras porque se derivan de la buena obra que Dios hizo para nosotros en Cristo y para la cual fuimos creados. Por eso, entonces, esa fe que entiende es una fe que puede operar en lo que Dios ha dado por gracia. Y va a ser participativa en todo tiempo. Por eso Hebreos define esa clase de fe, capítulo 11, verso 1, que la fe es, la identifica en un estado presente y continuo. La fe no fue algo que ocurrió, la fe no será algo que esperamos que ocurra, la fe es, tiene una acción presente, es continua. Ella gravita en el tiempo de manera permanente para hacerla efectiva en el ahora, en el ya. Es una fe que tiene una expresión práctica y real en el momento oportuno y propicio. Por eso esa fe es una fe que nos lleva a entender, lo dice el versículo 3 de Hebreos 11, por la fe entendemos. Es una fe inteligente, es una fe que sabe, es una fe que conoce, como dice Pablo, en quién y en qué yo he creído. Esa es la fe que le va a dar a cada hijo suyo la participación efectiva porque tiene convicción de lo que es en Cristo, porque tiene certeza de lo que ha recibido por la gracia de Cristo. Es una fe que va a ser eficaz porque ella puede tener un conocimiento de quién la otorga y para qué la otorga. Y nadie puede tener certeza en lo que ignora y nadie puede tener convicción en lo que no sabe. Por eso esa fe nos lleva a entender las cosas que son de Dios. Es un conocimiento práctico y real de lo que somos en Cristo y tenemos en Él para llevar a cabo su propósito. La fe no es un sentimiento, la fe es un entendimiento de la realidad de Dios. Por eso, la incredulidad de muchos creyentes hoy se debe precisamente a que ellos no son desafiados para entender, sino más bien para sentir lo que Dios está haciendo.
muchos creyentes no pueden expresar esa realidad de vida porque ellos no tienen una expresión y convicción correcta de lo que Dios ha hecho a su favor. Esa fe que entiende, esa fe que sabe lo que en Cristo ha recibido puede operar de manera especial, no importa cuál sea la circunstancia. Es una fe que nos lleva a cada uno de nosotros a tener un paso de obediencia a lo que Dios nos permite realizar en un momento que para los demás es confuso. Esa fe nos da certeza y seguridad de que podemos, como Abraham, avanzar sin saber a dónde vamos. Este mundo desorientado, esta sociedad compleja y situaciones tan oscuras hace precisamente que algunos se desconcierten y no saben cómo operar. Pero en esa fe que tienes realidad en Cristo, puede avanzar sabiendo que aunque a veces algunos trayectos son desconocidos y algunas respuestas no las tenemos, sí tenemos certeza en quién y en qué hemos creído. Por eso participamos de esas obras y es una fe que opera en el conocimiento del propósito de Dios y por ello sabemos que los planes que Él ha determinado para nosotros no están sujetos a nuestros sentimientos, a nuestras limitaciones físicas, económicas o naturales. Es probablemente que las estadísticas nos digan que no se puede hacer, pero la fe que anticipó esa buena obra nos dice que al que cree en Dios todo es posible. Por eso, amado, los planes que nosotros ejecutamos en la vida no son la reacción a las circunstancias que traen a nuestra vida, sino lo que Dios ha planeado para nosotros. Una fe participativa y eficaz, entonces, siempre nos lleva a movernos en el plano de lo ilimitado, pues tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Ninguno de nosotros puede someter la obra del plan eterno a las circunstancias de un tiempo presente o un momento que estemos atravesando. Estamos caminando en lo que Dios preparó de antemano para nosotros y por emanar de su voluntad siempre será bueno, agradable y perfecto. Cuando Dios nos habla para creer por fe, entonces entiende que lo que Él ha dicho no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Y ahí es con esa capacidad de pensar como Abraham, que Dios es poderoso para resucitar aún de entre los muertos al hijo que Él ofrece. De igual forma, nosotros pensamos que el poder de la vida nos sostiene, no importa cuáles sean las circunstancias en la vida. Y ese creer, precisamente que viene del conocimiento espiritual, de la firmeza de esa convicción en lo que nosotros hemos recibido de Dios, es lo que nos dará la fuerza para enfrentar y atravesar victoriosos cualquier situación, porque podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre la realidad de la palabra de fe que hemos recibido, la cual hablamos y la cual predicamos, nunca se activa y se fundamenta en la intensidad de mis emociones, porque a veces mi estado anímico o emocional puede variar, porque depende de la información que las circunstancias o las situaciones ocurran en mi vida. Puedo sentir desaliento, tristeza, a veces desánimo. Entonces, recuerde, la palabra de fe no tiene como fundamento lo que mis emociones sienten, tampoco va a venir por lo que es la motivación de otros, sino que esa fe se sustenta en la profundidad de mis convicciones, o sea que estoy firme y arraigado en Cristo porque yo sé en quién he creído. Esa palabra entonces va a tener la realidad de mis
convicciones y de mis confesiones. Como dijo Pablo, creí, por lo cual hablé. Tú vas a hablar, tú vas a confesar, no lo que las circunstancias dicen, no lo que las noticias opinan, no lo que los medios informen, no es lo que los expertos pronostican. Tú sigues creyendo y hablando lo que Dios te ha dicho en Cristo, que es palabra fiel y verdadera y que se establece no en una probabilidad, sino en una seguridad y realidad, porque la hemos creído y recibido de aquel que dijo, hecho está. Así que camino sobre la realidad de un hecho realizado, del cumplimiento de una verdad revelada y de un propósito ya consumado en Cristo, pero que está siendo manifestado a través del tiempo por medio de cada uno de los hijos suyos que fueron elegidos en sus planes soberanos. Amado mío, creo que es necesario que como Filemón podamos tener una fe participativa y efectiva en el conocimiento, dijo. ¿Cuál conocimiento? De todo el bien que está en ti, de todo lo bueno que está en ti. Pero no es producto de la bondad de mi corazón, de las buenas obras que yo tenga o yo haga. Es el resultado precisamente de lo que Dios ha puesto en mí. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Si hay algo glorioso, si hay algo excelente y si hay algo bueno en mí, no procede de mí mismo, sino que procede de aquel que nos llamó y nos otorgó en él todas las cosas. Por eso, ese conocimiento de quién soy y qué tengo en Cristo es lo que me permite desarrollar una fe inteligente que expresa sabiduría espiritual. Y ese tipo de fe es determinante para operar en tiempo de confusión y de angustia. Razón era por la cual Pablo oraba por esos creyentes de Colosas, donde probablemente uno de sus principales era Filemón, y les dijo que ellos, a pesar de estar asediados por circunstancias y elementos adversos, podía tener confianza, que desde el día que oyó la operación del bien en ellos y la obra de Cristo en ellos, dijo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note usted, inteligencia y sabiduría espiritual es lo que nos lleva como una herramienta efectiva en tiempos de confusión, en tiempos de incertidumbre, a tener claridad de qué, de la voluntad de Dios, de ese plan soberano que controla cada circunstancia y que maneja cada tiempo en nuestra existencia. En esa voluntad donde está anclado el puro afecto de su voluntad, donde se ha determinado un propósito eterno, una voluntad que tiene un anticipado decreto que Dios ha establecido y nada ni nadie puede remover ni revocar. Esa voluntad que procede de Él siempre será buena, agradable y perfecta. Entonces Él ora para que haya ese conocimiento y esa sabiduría. ¿Con qué fin? Escuche. El conocimiento de la fe que me ha sido dada y de la voluntad que Dios ha establecido para mí me lleva a andar como es digno del Señor. La fe es una acción presente y que tiene una participación efectiva y que nos lleva con dignidad, con sobriedad, con una mentalidad de dominio, de gobierno y señorío en Cristo, sin complejos, sin temores, levantar nuestra cabeza con la confianza de que este evangelio poderoso y que es poder de Dios nos hace vivir digna y confiadamente.
con dignidad ante una sociedad que pervierte los valores, que precisamente roba la dignidad del ser humano, que distorsiona el diseño divino. A ese mundo en crisis y en tinieblas es el que el Señor nos demanda ir a caminar, atravesarlo con dignidad y confianza, agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y declaro en el nombre poderoso de Cristo que ninguno de nosotros ni quedará ni saldrá de este proceso en fracaso, en deterioro o en pérdida, porque no somos víctimas de lo que las circunstancias pasan o de lo que en el mundo ocurre, sino que somos participantes de un propósito eterno donde Dios nos ha declarado que somos más que vencedores. Probablemente al criterio de los demás no somos nada y nos vean como una inferioridad y nos vean insignificantes, pero en el plan de Dios somos el objeto de su placer y la razón de su inversión eterna. Así que nosotros llevaremos fruto en toda buena obra. Donde otros pierden, saldremos gananciosos. Donde otros retroceden, iremos avanzando, y nuestra productividad no se medirá por la cantidad de cosas, de bienes o dinero que acumulemos, sino que tan efectivos fuimos en el plan para el cual Él nos ha llamado. Jesús nos recuerda: no me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y sea un fruto que perdure y que lleve gloria a Dios. Ahí es que podemos, como dijo Pablo en esta oración, con gozo dar gracias al Padre. Podemos, amados, en estos tiempos de dolor, de tristeza, de pánico, donde la gente como que ha perdido la ilusión de vivir productivamente, seamos la expresión del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Gozo que no proviene porque tengamos un mejor nivel de vida económico que otros, porque haya circunstancias placenteras que nos rodean. No, gozo que proviene de un fruto del Espíritu sembrado en el corazón de los hijos, de un gozo que le mantiene confiado y seguro y sereno en la vida a pesar de la adversidad, de un gozo que puede cantar en medio de la tormenta, de ese gozo que experimentaron Pablo y Silas cuando azotados, encarcelados y en esa celda oscura daban gloria a Dios. El gozo del Señor es un ingrediente que hace que lo que yo he creído sea expresado con entusiasmo. Dios en nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Damos gracias, una actitud agradecida ante la vida al Dios y Padre que nos llamó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, de un Dios y Padre que nos ha hecho actos para participar de la herencia de los santos en luz, de un Dios y Padre que nos ha redimido por la sangre de Dios y nos ha dado el perdón del pecado y removido los pecados para siempre. Estas son razones mucho más que suficientes y válidas para que cada hijo de Dios, ahora en medio de esta tristeza y melancolía que el mundo tiene, levantemos voces de esperanza, cantos de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. Ahora, esa confianza vendrá precisamente por la clase de fe que hemos recibido, la fe que proviene de Dios, la fe cuyo autor y consumador es el Hijo de Dios. No es una fe supersticiosa, no es una creencia popular, no es un sentir humano producto de la intuición o de la emoción. Tampoco es una fe mágica que produce un golpe de suerte. No, es la expresión de una obra maravillosa que se apoya en lo que es
Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan en una expresión presente y continua. Es la prueba convincente de lo que a veces no se ve porque es eterno, por encima de aquello que la gente está viendo, pero que es temporal. El reino inconmovible, eterno e invisible que hemos recibido y en el cual operamos, jamás será entendido por el hombre de este sistema, por el mundo que no conoce a Dios ni sabe de lo que es su gracia. Pero precisamente en este mundo de desgracia es que Dios ha encomendado a sus hijos para que vayan y anuncien las riquezas de su gracia. Amados, esto es determinante. La fe participativa y efectiva en el plan de Dios, entonces va a influir en lo que yo sé. Me da entendimiento, me da conocimiento de lo que Dios expresa a través de Cristo. Esa fe participativa y efectiva me dará a mí entonces influencia y productividad en lo que yo hago. Va a ser una acción contundente y una prueba irrefutable de que esa fe que se basa en un hecho concreto del propósito eterno manifestado en Cristo a través de los hijos de la fe y de la familia de la fe, donde precisamente en un mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza, somos puestos para ser luminares en el mundo. Esa fe maravillosa que es la revelación de Cristo es la que nos lleva a descubrir el pensamiento de Dios, el propósito de Dios, el orden de Dios, los planes de Dios. Esa fe es la que me lleva a entender, pero no por lógica humana o estudio académico, sino por una iluminación del Espíritu que a cada hijo suyo lo faculta para ser un entendido y efectivo en aquello que Dios le ha confiado hacer. Esa es la fe que me lleva a andar no por vista ni por los sentidos, porque no se apoya en mi elemento sensorial, sino que es una expresión espiritual. El espíritu de fe me nutre y la fe en el espíritu me capacita para ser participativo y efectivo en las cosas que Dios ha preparado para mí. Y probablemente en algunos aspectos y momentos de la vida no tengamos una comprensión clara del por qué pasa esto y por qué ha ocurrido. Pero quiero decirle, pertenecemos a un propósito eterno que un Dios sabio y soberano ha diseñado para nosotros en su voluntad. Y del puro afecto de su voluntad emanan siempre, como Él lo dijo, planes, pensamientos de paz y de bien, donde todo lo que Él determina es bueno, agradable y perfecto. Y si yo estoy en Él confiado, entonces nunca Dios va a tener obligación de darme explicación de los asuntos que ocurren. Él me va a dar es iluminación de cómo yo puedo andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa clase de fe me da a mí una perspectiva clara del presente y del futuro. Es una fe que puede ver lo que Dios revela. Por eso aquellos santos en la fe caminaron, dice, viéndolo de lejos. Es una fe que me permite verlo. Para ellos era algo distante porque estaba definida hacia lo que Cristo iba a hacer, pero para nosotros es una visión presente que nos lleva a saber lo que Él ha hecho. Esa cosmovisión de la vida es lo que nos permite con fe y con entendimiento tener una lectura del presente y del futuro desde una posición en Cristo, o sea, una posición cairótica de cielos abiertos, donde veremos el favor y la gracia oportuna de Dios suministrando a cada uno de sus hijos la dosis suficiente de poder, de gracia y suplirlo
todo lo necesario para que sus planes sean cumplidos. Por eso tenemos la certeza que la protección y la provisión estará para nosotros, no importa cuál sea el momento crítico de la historia humana. Vivimos no en las realidades de este tiempo temporal y de este mundo, sino que vivimos en el reino eterno de su amado Hijo, para reinar en vida por la gracia y la fe que hemos recibido en Cristo Jesús. Es desde esa convicción y desde esa percepción de vida que nosotros podemos seguir avanzando firmes, fieles y confiados, que nada ni nadie nos podrá a nosotros separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, amados míos, necesitamos vivir estas realidades y enfrentarnos a las situaciones de la vida sabiendo que en Cristo todo lo podemos. Padre, yo oro que la gracia de Cristo se exprese más y más en cada uno de mis hermanos en sus distintas etapas y momentos que están atravesando y puedan ver, oh Dios, que en estos tiempos críticos y conflictivos tú has dado una medida de fe en Cristo que es participativa, que es efectiva, y eso es lo que le permite conocer las realidades de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, y podemos vivir dignamente y confiadamente de que no temeremos mal alguno y estaremos seguros de que el Señor en nosotros es siempre presente, activo y real. Y a Él somos y para Él vivimos y en Él estamos y en Él nos movemos. A Él sea la gloria. Oro, Señor, que sustente con favor, sabiduría y respaldo poderoso del Espíritu a cada uno de mis hermanos, su familia, su matrimonio, sus finanzas. En todo ellos puedan ser, oh Dios, favorecidos. Y la bendición plena de Cristo que les ha sido dada se manifiesta en ellos, siendo bendecidos para bendecir. Y creemos, Señor, que en esa medida de fe en que participamos de manera efectiva, tu nombre será glorificado, tu reino será extendido y, Señor, tu mensaje será anunciado con denuedo, con convicción y compasión como nunca antes. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Un abrazo para todos. Les aprecio inmensamente y que el Señor les guíe a lo bueno, agradable y perfecto en su buena voluntad. Les amamos. Gracias. Bendecidos.